Hola amigos de Contexto, aquí como siempre nosotros tratando de llevarle a ustedes pues temas interesantes y los procesos que se verifican en nuestro país hoy en ausencia de Julio Ortega Tous, que debe de andar todavía haciendo algunas diligencias personales, pero que puede ser que se integre con nosotros más adelante. Señores, tenemos ya 18 años, vamos a cumplir, de que se implementó la seguridad social en nuestro país. Siempre he dicho que la seguridad social es uno de los mayores logros de la República Dominicana y que cuando era pequeña, pues, se hablaba de cómo brindar seguridad social, específicamente servicios de salud a los más pobres, pues parecía un sueño aquello de que, a pesar de que existían hospitales que sí tenían muy buenos médicos, de hecho los mejores médicos pues siempre han trabajado en los hospitales durante la mañana, pero le era muy difícil a una persona de escasos recursos pues entrar a esos hospitales, que se le atendiera como debe ser. Bueno, pues todo esto a partir del 2001 se fue forjando y ya va a cumplir 18 años que la mayoría de los dominicanos tienen un carnet de seguridad social en los sistemas, pues el subsidiado, que es al que nos referimos, pero pues todos colaboramos y cotizamos en lo que es la seguridad social y hay una gran pues insistencia e intención en el gobierno pues de la formalización de todos los empleados para que cada día sea mayor el número de las personas que estamos en la seguridad social. Hoy hemos invitado a una persona que desde muy joven ha sido preocupado por este tema, vinculado al tema médico en el país, y es hoy el gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y nos referimos a don Rafael Pérez Modesto, un conocedor del tema y que hoy preside, como digo, este Consejo de Seguridad Social, donde se toman decisiones muy importantes en cuanto a, bueno, cómo llegar a más personas y la calidad del servicio que se ofrece. Antes de darle la palabra a don Rafa, como le dicen sus amigos, ¿verdad? Y uno pues se le contagia. Les presento este que ellos le llaman la revista Informa, donde habla de las reformas de la seguridad social en Iberoamérica. Este fue un simposio que se celebró en el país y aquí pues se comparan la seguridad social de nuestro país y otros países de Iberoamérica, de donde podemos tomar experiencias y aprender de cosas que están pasando y que faltan por pasar. Rafael Pérez Modesto, bienvenido a Contexto. De nuevo, ya tuvimos a don Rafa en este programa y la intención ahora en este programa de hoy, don Rafael, es que usted nos hable de cuáles han sido los avances en estos 18 años que se ha ido pues implementando por etapas lo que es la seguridad social. ¿Qué nos falta? ¿Qué hemos conseguido? ¿Cómo pudiéramos calificar el logro de la seguridad social? Hay personas que dicen que todavía nos falta mucho. Bueno, pues creo que nos falta. Pero lo que ha pasado, lo que se ha hecho, también es mucho. ¿Cómo pudiéramos describir estos 18 años, don Rafael Pérez Modesto? Muy bien, gracias, Mónica. Para mí es un inmenso placer compartir con usted. Y también con Julio, que en este momento no está presente, pero es un técnico que maneja bien este tema y todos los temas de carácter económico sociales. Un apasionado de los temas sociales. Junto con usted. Sí. Y el tema de la seguridad social lo provoca a investigar y a dialogar y a discutir. Y siempre es una persona que aporta con su crítica, su comentario y su respaldo. En el caso suyo, pues, yo creo que ha hecho una introducción, un introito, para hablarlo en esta semana mayor. El introito es la entrada de cualquier ceremonia religiosa en latín. Sí. La introducción es muy efectiva, muy correcta. La seguridad social es un sistema que articula un conjunto de orientaciones, medidas, derechos, deberes de los países, de los pueblos y de la universalidad
de personas que lo constituyen. En materia de salud, en materia de riesgos laborales, en materia de pensiones, en materia de discapacidad, derechos y conquistas para los menores con problemas de salud extrema o con requerimientos de respaldo social, a la mujer desvalida, abandonada, a los adultos mayores y, en fin, a todo el conglomerado que requiera respaldo, no solo del Estado, sino de todas las instituciones, incluyendo, porque es una particularidad de ese sistema, que no es exclusivo de una fuerza, de un ente de carácter político, social, económico, sino ahí se conjugan, en el caso nuestro, la dirección de la seguridad social está integrada por el gobierno central, que es en definitiva el garante de que esto se lleve a cabo, el sector empresarial, que aporta parte importante, yo diría significativa y en un rango trascendente de los beneficios de la plusvalía, del exceso de valor del trabajo humano, sí, aporta un 70% de el 10% que ganan todos los trabajadores, empleados, funcionarios, privados y públicos. E igualmente también los trabajadores, que aparte de sus aportes, también en el plano financiero, también aportan cerca de un 3% de sus ingresos. De manera pues que todo un sistema que tiene una serie de principios, el principio de la universalidad, que es el derecho de todos los ciudadanos a recibir los beneficios ya descritos, el derecho de la solidaridad, es decir, que mientras más una persona gana, le ingresa, aporta más y ayuda a los más desvalidos, a los que menos pueden aportar o a los que no pueden aportar nada. El principio de la integralidad, es decir, que el conjunto de necesidades de carácter sociales, económicas y de ayuda de tipo humana que el sistema conlleva, el principio de la gradualidad, es decir, que las cosas no se hacen como la vida misma de golpe y porrazo, sino de manera sostenida y creciente, y el principio de la sostenibilidad financiera, que es elemental para que funcione. Ningún proyecto, si no tiene una base económica y financiera, puede sostenerse. Don Rafael, fíjese, esa parte de la sostenibilidad es fundamental, como bien usted dice. Y entonces la pregunta obligada es hasta qué punto nuestro incipiente, y digo incipiente, después que hemos dicho que ya cumplimos 18 años, porque en un país 18 años para un sistema de seguridad social no es tanto, y por eso nos faltan cosas que alcanzar, como es normal. De hecho, los términos de desarrollo o de bienestar de la población en el mundo se pueden medir en términos del adelanto de los sistemas de seguridad social que tenga ese país u otro. Fíjense que, bueno, los países nórdicos de Europa, por ejemplo, que donde pues incluso se mide hasta la felicidad, es precisamente por esto, porque uno tiene estos factores que entran dentro de la seguridad social resueltos. ¿Cuáles son? Pensión, cuando nos volvemos adultos mayores, pues salud, por supuesto, riesgos laborales, de manera que esto de la seguridad social es fundamental para que una población tenga estabilidad. Entonces, son dos preguntas que le tengo. ¿Hasta dónde este incipiente, y vuelvo a decir incipiente porque 18 años no es mucho para un sistema de seguridad social, es sostenible? ¿Ha explicado usted de dónde salen los recursos y cuál de los sectores, vamos a decir, de la seguridad social, usted diría que ha arrojado mayores beneficios o mayores adelantos en nuestro país? Porque, por ejemplo, tenemos el de pensiones, riesgos laborales, salud en sí.
Y hay críticas muchas, por ejemplo, en el de las pensiones, en el de la salud, hay críticas, en todos hay críticas como es natural, siempre las va a haber, por mejor que esté el desarrollo. Pero yo insisto que el hecho de tener un carnet, casi todos, y quiero que me diga el porcentaje de dominicanos que tienen carnet de seguridad social, o sea que son atendidos, es un adelanto muy importante para nuestro país, que ya, por ejemplo, las domésticas, las personas que no tienen empleo, ya se haya llegado a tener esta asistencia social. Sí, muy bien. Mira, yo aplaudo la síntesis que usted hace, formulando dos preguntas, pero que revelan el manejo, el dominio del tema que usted tiene. 18 años que se promulgó la ley. Sí, no 18, claro. No 18 años de existencia. Claro, porque fue entrando por fases. Sí, se promulgó en el año 2001. Sí. El 9 de mayo del 2001. Entró en vigencia 2003, en el ¿no? 2003, sí. Pero entró en vigencia de una manera parcial, cubriendo apenas el 0.3% de la población como dominicana. quien dice un ensayo. Sí, incluso yo le dejé aquí unas estadísticas. Vamos a ver si las tenemos listas. Ustedes la tienen con sí. este cuadro. Este cuadro yo creo que lo tiene sí. correcto. Si lo ponen adelante, por favor. Ver, usted puede apreciar en el 2003 apenas un 0.3% de la población que estaba en el IDSS. Sin embargo, vemos en pantalla cómo ha ido sostenida gradualmente creciendo. Fíjense que en el 2006 es que da el gran salto, en el vamos 2007, porque ingresó el régimen contributivo. Solamente el subsidiado, que es el azul, que está arriba, había comenzado con en el año 2004 apenas un 0.7, y entonces inició de manera específica el régimen subsidiado en la parte más profunda del sur, donde más pobreza hay. Y entonces el régimen contributivo, a muchas luchas, se inició realmente porque hubo oposición, se creía que no era posible sostener el sistema, se creía que iba a ser un fracaso en la República Dominicana, y no se inició por salud, que fue una gran falla de los que dirigían el proceso en ese entonces. Sino por pensiones. Comenzó acumulando en pensiones, que la gente no iba a recibirlo. La gente se iba acumulando el dinero de las pensiones, que hoy en día significa alrededor del 15.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de 625 mil millones de pesos dominicanos, para cuando eso entre, cuando una gente conjugue dos factores, o la edad de 60 años o más, o haya cotizado 360 meses de cotización continua. Entonces, cuando esos dos factores se dan, o cuando en el Estado una gente trabaja 20 años y tiene 60 de edad, pues recibe del Estado esa pensión. Entonces comenzó acumulando dinero de pensión que era imperceptible para la gente lo veía como que le estaban sacando dinero de su bolsillo, pero el sistema de salud no se reflejaba. Comenzó a reflejarse desde el momento que mucha gente paupérrima comenzaron a recibir esos beneficios, y cuando los trabajadores, no importa de dónde fuese, comenzaran a ser incluidos en el régimen contributivo. Y poder usar ese carnet de seguro médico. Como ese cuadro que presentamos nos proyecta que la meta tanto del gobierno como la Estrategia Nacional de Desarrollo, como del propio Consejo, era terminar con un 80% al término del año 2018. Y estamos en un terminamos un 77.5%. O sea que muy cerca, o sea, se cumplieron los... Si algunas de las medidas recomendadas por el Consejo se hubieran aplicado, hoy tuviéramos cerca del 85%. Y quiero en tu programa, en vuestro programa, incluyendo a Julio, dar un dato que es irrebatible. ¿Tú sabes cuál es el porcentaje en el mundo de la seguridad social? Apenas un 22%. Porque tú mencionaste a Suecia, que puede superar el 90%.
y 95%. Esos países nórdicos. Nórdicos que comenzaron hace más de 100 años. Por eso digo que es un incipiente sistema de seguridad los países social. más adelantados de Iberoamérica nos llevan 75, 80, 90 años. Entonces nosotros lo que tenemos realmente es 13 años. Claro. Y a partir de 2008 para acá son 10 años. Sí. Que es cuando se tiene que comenzar a contar. Y 10 años son 10 en la vida años. de un pueblo. No es nada. No es nada. Ni en la vida humana, es un porcentaje de la vida de la gente. Y entonces también nos tenemos que ir a la parte de cómo es la atención en estos hospitales. Este carnet puede ir a la Plaza de la Salud, por ejemplo, sí, puede ir a Sedimat, no solamente a los hospitales públicos, ese es otro ingrediente muy importante. A hospitales, a centros hospitalarios de altísimo nivel, como Secanot, como el Instituto Dominicano de Cardiología. Que son institutos de primera línea. Bosch, que hoy en día los centros de salud, por iniciativa del presente gobierno, hoy en día están en un proceso de abastecimiento, de calidad, de tecnología, de puntualidad médica, que nos llevan verdaderamente a ser un país modelo. Entonces, las personas que son internas en el régimen subsidiado tienen el 100% de cobertura sin pagar un centavo. Incluso a veces cubre más el régimen subsidiado que el contributivo. Te estoy diciendo que cubre el 100% el subsidiado. Exacto. Y el contributivo, dependiendo de la aseguradora de riesgo de salud, puede ser un 80 o un 90%. O sea, eso es algo que nunca nos lo hubiéramos imaginado cuando comenzó, de hecho. Ni usted se hubiera imaginado que los planes de salud que existían cuando una gente llegaba a los 60 años, automáticamente lo bajaban. Sí. El que estaba en el Seguro Social, el afiliado, solo él podía tener acceso en términos de salud en un hospital del IDSS. Pero ahora la Seguridad Social abarca su cónyuge, abarca a sus hijos. Incluso en el subsidiado, ¿verdad? Sí, en el subsidiado y en el contributivo. Don Rafa, es muy importante corroborar esto que usted acaba de decir, que muchos lo sabemos. Y es que antes, señores, cuando se llegaba a la edad de 70 años, aún usted pagara el seguro, era retirado, porque ya a los 60 años los retiraban, porque los más a los 70. Es un periodo en que la gente se enferma más. Exacto. Y además el promedio de vida a los 60 años ya era una persona que ya estaba descartada. Y ahora el promedio de vida es una muestra de avance. Claro. De la mujer, por ejemplo, ronda un 75 años y el hombre 72, 73. Dentro de 10 años, aquí el promedio de vida superará. ¿Los estadísticas en hombres están en 72? En 72, Pensaba que estaba un poquito más alto. 73. Sí. Y la mujer 75. Pero en los próximos 10 años superaremos los 80. Sí. Y ya cualquier hombre de 70 años es un muchacho. Activo, es un muchacho. Sí. Entonces, realmente, la seguridad social, para concluir, ha sido, sin ningún género de duda, uno de los sistemas en materia social más relevantes que ha habido en la historia del país. Y tiene muchas cosas que exhibir. No sé si usted me hizo una señal de... Sí, nos tenemos que ir a la pausa. De que nos vamos a una Vámonos a la pausa y volvemos después yo aportaré otros aspectos importantes. Muchas gracias, don Rafael. Vámonos a la pausa y continuamos con este tema tan importante, señores, para el país. Don Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social, nos acompaña en esta ocasión y hablamos de cuáles han sido los avances desde que se inició la seguridad social en el 2001 y sus diferentes fases que fueron entrando. Como bien dijimos, comenzamos con pensiones y tenemos 10 años, vamos a decir, de pleno funcionamiento de lo que es esta seguridad social, pues cuáles han sido los avances. Antes de continuar, don Rafael, le pregunto,
Todavía conservamos esta asistencia de los médicos especialistas, vamos a decir principales del país, asistiendo a los hospitales públicos durante las mañanas y teniendo la consulta en la tarde. ¿Cómo está esto de estos médicos haciendo, vamos a decir, un trabajo social en los hospitales? Bien, ya eso no es una competencia de ustedes, por supuesto, del Consejo, que no, sino del Ministerio de Salud Pública y de una iniciativa muy sensata, muy correcta de gobierno, de crear el Servicio Nacional de Salud. Entonces hay una red que ha conjugado todos los hospitales y centros sanitarios adscritos al Ministerio de Salud Pública conjuntamente con los que estaban a servicio del IDSS, el Instituto Dominicano del Seguro Social. Están todos fundidos, están todos en proceso de restauración, se han creado, o sea, no hay semana que no se inaugure un hospital o no se restaure un hospital y se crea juntamente un centro de atención primaria, un centro de diagnóstico inaugurado por el presidente de la República o una estancia infantil, que es un aporte también de la seguridad social, que no se ha mencionado. Sí. Entonces, muy importante para que las madres puedan trabajar. Muchos especialistas, porque se contratan los servicios de la aseguradora de riesgo de salud y esta a su vez se valen de servicios de prestadores de servicios de salud, PSS, sí, conjuntamente con la ARS, son pagados, supervisados, dirigidos, controlados a través de una de las áreas importantes del sistema, que es CISARRIL. CISARRIL es Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que hace que las cosas se cumplan. Pero depende del Ministerio de Salud, CISARRIL. No, CISARRIL es un ente autónomo adscrito al Consejo Nacional de Seguridad Social, que es el órgano superior que traza normas, que traza pauta, que vela porque se cumpla la ley, y ya en lo que tiene que ver con salud, interviene CISARRIL, lo que tiene que ver con pensiones, funciona la CIPEN, que es Superintendencia de Pensiones, y lo que tiene que ver con riesgos laborales, funciona la aseguradora de riesgos laborales, que es una dependencia actual del Seguro Social. Una propuesta de modificación de la ley generará un Instituto Nacional de Riesgos Laborales, INARRIL, que es una ¿Qué es lo que se está iniciativa, proponiendo en este momento? Se está proponiendo, se está discutiendo en el Congreso y yo estoy seguro que aplicará porque no hay ningún sector que se oponga. Eso es para garantizar. Ellos están cubriendo un 100% de los riesgos, de cualquier riesgo, de cualquier situación que se le presente a un trabajador de régimen contributivo en pleno ejercicio o in itinere, es decir, del trabajo a su casa, de su casa en todo al el trabajo. Itinerario. Exactamente. Entonces, eso ha venido funcionando, pero puede funcionar mucho mejor y se está creando toda una estructura con un consejo propio que administre su fondo y que garantice. Porque ahora mismo, ¿quién está haciendo esa parte? La ARL, que ha funcionado estrictamente bien, que la dirige el doctor Elizabeth Matos, ha hecho un excelente trabajo, pero como institución, el IDSS, que fue en su momento un paso de avance en el año 1947-48, en plena época de Trujillo, fue un paso de avance, pero ya la seguridad social a nivel internacional es una superación, porque la vida, tú puedes comenzar con este programa. Claro, y va evolucionando. No es lo mismo que ahora. Las alternativas que ustedes van creando y las que crearán, de acuerdo al plan que se proponga, tendrán que ser mejor, más competitivas, más eficientes. Por supuesto. Si no, mejor, si no desaparecen. Y entonces, don Rafael, respecto a este simposio, y lo menciono, de las reformas de seguridad social en Iberoamérica, ¿qué hay en Iberoamérica que nos pueda servir de referencia en cuanto a eso de los riesgos laborales y crear un propio instituto que los aglutine? Ese simposio
demostró dos cosas, diciéndolo en forma sencilla. Primero, abordó la experiencia dominicana, el funcionamiento del sistema República Dominicana como un modelo que tiene aspectos que no se utilizan en otros países y que han sido fuente de grandes reclamos, movilizaciones. Por ejemplo, en ninguno de estos países existe una institución como la DIDA que dé información y defensa a los afiliados. No existe en esos otros países. No existe, la mayoría no, de que lo dirige países. Doña Nelsida Malbón, una mujer. En segundo lugar, el sistema de recaudo y de dispersión, es decir, de pago a los servicios de salud, de riesgos laborales, de pensiones y otros, hay un instrumento único de recaudo y dispersión, que es la tesorería de la Seguridad Social. Por eso, atinadamente, el gobierno ha visto la necesidad, por reclamo de esos sectores y de nosotros mismos, de fortalecer esas instituciones que tengan una fuente de ingresos, que no dependan del presupuesto estancado que del año 2007 tiene el sistema como tal, el Consejo Nacional de Seguridad Social, sino que tengan una fuente propia y se fortalezcan. Hace unos años atrás, cuando yo ingresé como gerente general, el pronóstico de la gente era que en términos financieros el sistema no se... Por eso le preguntaba de la sostenibilidad. No se iba a sostener. Sí. Y bueno, nosotros mandamos a hacer estudios y realmente se confirmaba ese. Y la mayoría de la gente ni hablaba de seguridad social, ni reclamaba. ¿Por qué no reclamaba? Porque no conocían sus derechos. Nosotros hemos hecho todo un trabajo, lo ha hecho la DIDA, lo ha hecho la Tesorería, lo han hecho el CISARRIL, y hoy en día la gente, en la medida en que conoce su derecho, reclama más y se van incluyendo un plan básico de salud más elevado. Todavía yo creo que necesitamos publicitar más, por ejemplo, la función de la DIDA. Para eso requieren dinero y eso lo va a aportar este avance. Sí. ¿Qué otra cosa mostró ese simposio? Bueno, que además de eso, la ley, la experiencia de otros países, de donde fueron calcados, porque lo que aquí se introdujo, aunque hay grandes sabios que establecen su conocimiento en seguridad social, cuando se implementó la ley, trajeron la experiencia, por ejemplo, de Chile, sí, de Costa Rica, de Uruguay, de Brasil y principalmente de Colombia, y lo colocaron aquí, pero lo hicieron de manera distorsionada. Y ha sido estas gestiones sucesivas las que han ido resolviendo esos entuertos y dándole un carácter de calidad. Pero ya hemos llegado a la conclusión de que pasado 10 años efectivos de trabajo, tenemos que adaptar la ley 8701 a la realidad dominicana, claro, a la experiencia dominicana, claro, que son exaltadas por esas instituciones. Ahí se habla de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, pero nosotros tenemos intercambio y somos miembros de pleno derecho de la CIS, que es el Centro de Investigación y Estudio de la Seguridad Social con sede en México, de la AIS, que es un organismo internacional. Esos organismos internacionales nos dan muchos parámetros de los cuales tomar referencias. Y evalúan todos los países y todos los sistemas, claro, y señalan. Entonces, otro aspecto es que la ley, la Constitución de la República y la ley 8701, que es la que le da base de sustento a la seguridad social, planteó la necesidad de que la atención primaria fuera la fuente de ingreso en materia de salud para garantizar no solamente una cobertura plena, absoluta a los afiliados, sino también para evitar los gastos de bolsillo, porque una gente por cualquier dolor de cabeza arranca a un neurólogo, claro, le mandan a hacer muchísimos estudios, muchas veces los especialistas. Y usted me hizo la pregunta ahorita, lo que pasa es que el espacio no me daba, pero no se me olvida. Nos incorporaban porque las ARS le pagan, por ejemplo, si un médico cobra 3,000 pesos de consulta, llegan a un acuerdo y le dan
a ese prestador de servicio de salud, que es un profesional, Sí. le pagan 300 o 500 pesos. Sí. Entonces el médico le cobra la diferencia. Le cobran la diferencia. Es lo que se llama el gasto de bolsillo. Exacto, le cobran la diferencia de los... De los 3.000. no, pero vamos a decir. además de eso le cobran la diferencia también de los estudios de laboratorio, le cobran los estudios que se hacen de placas, de Y eso es una de queja, estudios. una queja de los Bueno. seguros, no solamente del subsidiado, de todos. No, y del contributivo. Claro. Entonces, también las mismas ARS se quejan de que la cápita no le alcanza para tal cosa. Todos si quieren que cada periodo le estén aumentando, pero cada aumento, nosotros, que es uno de los alcances de aquí, hemos ido tan lejos que usted ve el título de esa revista y le dice que estamos cubriendo ya hasta el trasplante renal, Sí, sí. con todas las Trasplante de consecuencias riñón. que eso implica para el donante y para el paciente que lo recibe. Sí, que es algo muy caro. Hemos impuesto el concepto de la integralidad, es decir, de que todo lo que implique un tratamiento médico o que se derive de una enfermedad sea parte integral del proceso de sanación. Hemos aumentado la ayuda que se le daba a un paciente en función de cómo existían antes esos planes de salud privados, esos seguros no llegaban a 150,000 pesos, pero además no incluían enfermedades catastróficas, sí. una gente diabética, hipertensa, con problemas cardiovasculares, con problemas Ahora, renales. pues estos cubren, dependiendo del tipo, o 500,000, o 1,000,000, Tiene y el subsidiado 1,000,000, que es el máximo. 1,000,000, pero se renueva cada año. Si hay otra enfermedad paralela, Exacto. también le cubre otro 1,000,000 Exacto. por cada una de las enfermedades que se deriven. O sea, Entonces, que es un cambio del cielo a la tierra. Radical. Ahora, ¿tiene uno que estar conforme con eso? No, nunca. Hay muchas claro, cosas porque que los tienen que procesos, mejorar. La vida es indetenible. El que se conforma con lo que logró, pues... La salud es algo que de manera paulatina va aumentando. La medicina es una ciencia dinámica. Lo que hoy es verdad, mañana puede ser mentira. Y hay descubrimientos de medicamentos, de procedimientos que van cambiando. Y cada cambio de eso implica mayores gastos. Entonces, por eso el sistema tiene que sostenerse y tiene que tener la fuerza necesaria, las investigaciones seguras para poder hacer esas inversiones, siempre pensando no en los beneficios que deje, porque no es un plan para enriquecer a nadie, sino para salvar la salud, el bienestar y una vida digna de los ciudadanos de cada país. Y esa es la riqueza y ese es el aporte de la seguridad social. En breve, a partir del día 9, cuando conmemoremos eso, haremos una serie de eventos donde revelaremos otro tipo de avances y otro tipo de metas. Hoy contamos con una estrategia, un plan estratégico, no hay improvisación, hay metas unidas de todas las entidades del sistema unificado que lo logramos, es uno de los logros de los últimos 5 o 6 años. Ustedes como Consejo Nacional de la Seguridad Social son los encargados, vamos a decir, de que todos los sectores vayan hacia la misma dirección. Que marchemos en la misma dirección y no nos basamos en caprichos, nos basamos en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Tienen una gran responsabilidad en este consejo. Plan de gobierno y el plan del sistema, y entonces, bueno, hemos ido logrando marchar en esa dirección. Nos vamos a ir a la pausa, don Rafael, pero a mí me gustaría que usted te explicara brevemente cómo esta atención primaria que se está implementando en este momento puede capitalizar al sistema y bueno, ya usted te explicó cómo mejorar, de no ir por un dolor de cabeza al neurólogo, por ejemplo, pero cómo capitaliza el sistema. Nos vamos a la pausa y volvemos. Don
Don Rafael Pérez Modesto, gerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social en nuestro país, nos acompaña en esta ocasión y le preguntaba en el segmento anterior, don Rafael, en este momento que se está haciendo un esfuerzo por implementar la atención primaria en nuestro país, y usted ha mencionado que de esta forma se puede apoyar o financiar lo que es la seguridad social en general, explíqueme cómo se plantea esto. La pregunta, en esencia, lo que tú quieres, que es para yo lo que ser quiero lo saber, más preciso que posible. Usted dijo en el segmento anterior que con la atención primaria se va a financiar ¿cómo pasa? Bueno, la atención primaria es un principio guía de cómo el aspecto de salud debe funcionar donde hay seguridad social. ¿Qué es la atención primaria? Bueno, es un concepto que implica un equipo especializado de médicos que en cada centro, sobre todo público, debe existir para que un paciente que forma parte del sistema sea evaluado ante cualquier proceso de salud que se le presente. Cuando una gente tiene una infección de la garganta, digamos, para decir del aparato respiratorio, no tiene que ir necesariamente a donde un especialista, un neumólogo. Va a ese centro donde hay especialistas médicos familiares, médicos internistas, los médicos que se requieran. Hay pediatras, hay ginecólogos, hay el tipo de especialidad que se requiera, incluso de sustento psicológico y hasta psiquiátrico. Cuando va el paciente, se evalúa. El primer nivel de atención es que la enfermedad en su sentido más elemental es tratado. Se le ofrecen medicamentos, estudios, se ve el grado de la enfermedad, se soluciona, tiene capacidad resolutiva y el gasto es mínimo, sí, porque se le ofrecen los tratamientos y la medicina a los pacientes. Sí. Ahora, si el grado de enfermedad de la gente requiera un segundo, un tercer nivel ya que implique cirugía más compleja, un cáncer, lo que sea, entonces de ese centro primario pasa al tipo de nivel que le corresponda, no importa lo que sea. ¿Esos centros de atención primaria están ubicados separados o son parte de los hospitales? Son parte integrante, pero funcionan separadamente con un equipo técnico, médico, que regula la situación del paciente. Y ustedes lo ven en Estados Unidos, una gente va, le pueden dar la atención, y aquí en la seguridad social existe. Cualquier paciente que vaya tiene que darle un servicio de emergencia y no pueden cobrarle, sobre todo los que sean subsidiados o sean contributivos. Ahora, si ya requiere estudio especial, entonces primero debe ir al centro de atención primaria, sí, y de ahí entonces se evalúa si el paciente es referido a un nivel superior donde especialistas lo traten, manejen el caso según el grado de la condición de salud del paciente. Entonces dice usted, don Rafa, que no hay que pagar diferencia en las emergencias. En la emergencia no, la emergencia tiene que ser cubierta y no puede pararse. A los afiliados. A los afiliados del sistema, sí, que ya son el 80% de la población. ¿Qué presupuesto se maneja en seguridad social en cuanto a todo, a ese 80%? ¿Cuál es el presupuesto? Yo te voy a decir lo que aporta, porque una de las quejas permanentes es que la inversión en los servicios de salud apenas llega a cerca de un 2%, pero el aporte de la seguridad, solamente el gobierno aporta el 1.03% del Producto Interno Bruto de salud. Es esta gráfica que tenemos atrás, a ver si la ponen adelante. Y cuando vemos los pagos en materia de salud, estamos hablando de 9.656 millones, equivalente al 1.53% del Producto Interno Bruto. Sí.
si usted le suma eso La próxima, al porcentaje que se aplica a través del Ministerio de Salud y del Servicio Nacional de Salud, entonces usted tendrá que concluir que estamos cerca de un 4%, cerca de un 3 y algo por ciento. Sí, pues, sí. Que no es justo lo que se hace. Debiera ser un 6%, pero mientras tanto nosotros avanzamos, vamos cubriendo cada día más, y un hospital de hoy no es ni sombra de lo que era un hospital hace 10 años El atrás. Ministerio de Salud Pública está trabajando arduamente. Muy bien, en este con momento. una orientación muy correcta, y además el Servicio Nacional de Salud también ha sido una gran necesidad. Y usted ve los titulares y la propia Seguridad Social. Si usted ve la prensa de hoy y la prensa de la pasada semana, una institución diciendo, reconociendo que se ha sido injusto al evaluar el Sistema Nacional de Seguridad Social en la República Dominicana, y que ha llenado sus expectativas y que va en un camino, en una senda correcta. Las mayores quejas son quizás en pensiones, pero en el... Bueno, pero las pensiones todavía no han llegado. Las su pensiones no han maduración. llegado a su maduración. Aquí pensiones se han dado, porque yo he oído decir, aquí no se ha dado una pensión, no. Cuando una gente se discapacita, se evalúa porque el Consejo tiene unas comisiones médicas nacionales y regionales que diagnostican la situación del paciente, el grado de discapacidad, y en función de eso se le asigna un grado de aporte o se discapacita y la gente recibe. Si una gente muere, sus familiares reciben un seguro de sobrevivencia, o sea, del paciente que ha muerto, sea la esposa, sean los hijos. Además de eso, también niños, personas que antes le decían envejecientes, adultos mayores, son cubiertos. Y si la persona Y simplemente van a haber cumplió su edad... pensiones, que es una iniciativa del Consejo, pensiones solidarias para gente pobre de perpetuidad. Ahora, el grueso de la gente que inició a cotizar a partir del año 2003, cuando acumulen los 60 años y cuando acumulen la cuota correspondiente, entonces recibirán. El que no la llegó a acumular simplemente se le da lo ahorrado. Sí, es el que está en cuenta de capitalización individual. Se le da lo ahorrado más los beneficios. Ahora, esas se han venido entregando a todo el que llena eso. Sí. Por eso no es cierto que no se ha dado ninguna pensión. Ahora, las pensiones... Según lo establecido, se han entregado. Las pensiones ya por personas que llenen los requisitos fundamentales, entonces eso se están tomando medidas para que no suceda el fracaso de Argentina, el fracaso de Chile, el fracaso de Colombia, el fracaso en Brasil, el fracaso en España, en Francia, en Italia, que la gente cuando van a buscar sus pensiones apenas reciben el 25, el 27, el 30%. ¿Se está trabajando para esto? Bueno, el gobierno acaba de introducir un concepto en la ley que le pone un tope de 1.4, reduciendo su beneficio cada año un 0.5% para que llegue a un 0.85, y de ahí cada año se evalúa la situación para que no sea desproporcional la ventaja, en este caso, de la aseguradora de fondo de pensión o AFP, que la gente a veces no sabe lo que es. Es decir, poniéndole un tope de su ganancia para que le entreguen más. Nosotros vivimos en un régimen, no vivimos un régimen socialista, vivimos un régimen capitalista. Bueno, y el derecho a la inversión, al trabajo, implica ganancia, pero justas, regulada a la justicia, a la ley y al sistema de seguridad social, en beneficio de la población. Don Rafael, en este minuto o 2 minutos que nos quedan, ¿cuáles son los mayores retos en este momento que ustedes piensan lograr en este próximo año de seguridad social? Bueno, en lo inmediato, la reforma integral de la ley, porque ahora el gobierno sometió algunas iniciativas urgentes. Sí, la reforma pero la importante. reforma va a ser integral,
de todo el sistema con las experiencias acumuladas. Número 2, que la atención primaria que está consignada en la ley, que debe funcionar, hay sectores que la objetan, sectores que se benefician grandemente, clínicas sobre todo, a través de CLI, con el apoyo inusitado del Colegio Médico Dominicano, quieren que eso se concretice solamente en el régimen subsidiado, y eso no puede tener una selección antojadiza, eso debe ser para todos los ciudadanos. Entonces, esos 3 aspectos y la ampliación de cobertura en materia de salud, porque todavía hay enfermedades. O sea, se está contemplando la ampliación de cobertura. Sí, desde luego, se está contemplando, no, se ha venido cumpliendo pero con una cobertura. Pero se contemplan más. Pero es que eso es infinito, eso no acaba. Sí, porque todos los días... Hoy se cubre una cosa y mañana otra. Y hay enfermedades que los laboratorios, yo trabajé durante más de 25 años en el área farmacéutica, no como un simple empleado, sino como director ejecutivo de mercadeo de empresas farmacéuticas. Y una empresa farmacéutica de investigación no investiga ninguna sustancia ni producto que no sea rentable. O sea, una enfermedad que tenga 1 por cada millón de personas, no se ponen a investigarlo. Por supuesto. No es rentable. Porque la inversión que tienen que hacer en esas investigaciones son tan altas que pierden. Entonces, la seguridad social tiene que propender como colorario de esta conversación. Claro. Para mí tan importante, sí, es que debe propender a que no haya un proceso de salud que se vaya omitiendo. Desde luego, en la medida en que la gente puede su nivel de vida ir creciendo, su alcance, porque antes una persona de 50 años era un viejo, sí, que ya estaba, claro, pues, pero eso hace 50, 40 años. Ya entonces, no, ya es cualquier muchacho. Una persona llega a los 90 años y se le presenta, por eso hay más diabetes, más hipertensión. Don Rafael, se nos acabó el tiempo. Este tema es demasiado importante, interesante para nuestro país, para usted que nos está viendo. Así que seguiremos conversando para ver. Iba a concluir con eso. Estamos a vuestra disposición periódicamente, venir por aquí a actualizar. Sí, por favor. Y yo sé que este programa tiene una audiencia que valoriza este tipo de enfoque, sí, este tipo de temas. Y además de que nos pueden buscar en YouTube y ahí pues lo que usted se perdió de ver ahora, verlo, nada más tiene que poner CTXT_RD y ahí nos ve y nos pone sus comentarios. Muchas gracias a Rafael Pérez Modesto por estar aquí aportando estos avances que necesitamos saber sobre la seguridad social. Hasta la próxima, amigos. Muchas gracias.